¿por qué su compañero Alfredo pregunta por qué en la pregunta del Empire la respuesta es resonancia con contraste y por qué no es tomografía? ¿O por qué no es angiografía carotidia? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no es angiografía carotidia? Porque dice, se sospecha de malformación anterior venosa. Y si es arterior venosa, definitivamente no le pediría angiografía carotidia, ¿no? Porque no corresponde al territorio. Primero. Segundo, ¿por qué no sería TAC con contraste? Pero sí, ay, nuevamente, por favor, jóvenes del virtual, si me esperan para responder la primera pregunta, porque si no va a correr el chat y no lo voy a leer. Un minutito nada más, ¿ya? No escriban. ¿Por qué no sería TAC con contraste? Porque dice que tiene cefalea intensa, nada más, y se sospecha de una malformación anterior venosa. Cuando la malformación es venosa y te piden o sea, depende cómo te digan la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el de elección? Lo que les decía, ¿no? La diferencia entre lo inmediato, lo que se tiene, y lo que es el gol o lo que debería. Cuando hablan de malformación venosa, siempre va a ser resonancia o angioresonancia, incluso angioresonancia en fase venosa, porque la resonancia o angioresonancia o resonancia de vasos sanguíneos puede ser en fase arterial y en fase venosa. Pero si el enunciado me dice, se sospecha de una malformación arterial venosa, pues va a ser una angioresonancia en fase venosa. Ahí no encaja la TAC, ni tampoco encaja la angiografía carotidia, ¿no? Porque pertenece a otro territorio. Carótida es arteria. ¿Cuál sería un robot para esclerosis múltiple? Alison, no existe un robot para esclerosis múltiple porque los síntomas son inespecíficos. Esclerosis es un diagnóstico de exclusión. Cuando yo excluí otras patologías y no encontré algo, recién voy sospechando y voy pidiendo. Pero acercándonos un poquito a la pregunta, es un paciente que va a presentar síntomas desmielinizantes, tanto del sistema nervioso central y que puede progresar afuera, ¿no? Digamos, de encéfalo, quiero decir, y luego de médula. Eso. ¿Podría repetir las variantes de Guillain-Barré? Sí, claro, podría repetir las variantes de Guillain-Barré. Las variantes atípicas tenemos el Miller-Fisher, por ejemplo, en el cual característicamente se va a encontrar el anticuerpo GQ1B, el que tiene componentes de las funciones mentales superiores, que es la encefalopatía de Bickerstaff. Esas son las que hemos mencionado. Una duda inmensa, dice Allison. ¿Cómo podríamos saber dónde está la lesión cuando nos ponen casos clínicos de paciente en coma? Ah, ya, Allison, lo que pasa es que cuando hemos realizado la fase 1, hemos hecho una clase de coma. En la clase hemos mencionado cómo podría ser o cómo varían los patrones respiratorios, cómo están las pupilas, si la lesión es en la protuberancia, si la lesión es en el bulbo, en qué casos hay una respiración de Kussmaul. No hay muchas preguntas, pero tenemos un cuadrito que yo les invito a revisar. Es un cuadrito pequeño y que no es motivo de esta reunión, pero tal vez con ello yo creo que sí van a poder ayudarse. En la pregunta, uy, me perdí. Sumario, tumoración, si el timo está ubicado. Claro, ya creo que sí entiendo, en el mediastino anterior. Hemos dicho que si se han dado cuenta, en esa y en otras preguntas tenemos algunas en las que no estamos completamente de acuerdo, ¿no? Les he explicado, por ejemplo, la diferencia en la función de núcleos de la base y de corteza frontal, pero intentemos pensar de manera de cómo es que nos van a plantear la pregunta. Si nos están diciendo que tiene orejas, dice miau, tiene cola, no vamos a marcar que es un pez, ¿no? Entonces, la clínica, casi todo lo que esa pregunta nos decía, hacía referencia a una enfermedad de placa, ¿no? A una miastenia. Entonces, la clave que más se acercaba era miastenia, a pesar del detalle. Y hemos dicho que no es el timoma la patología más frecuente, sino es la hiperplasia tímica.
Hola, Alicia. Buenas noches. ¿A qué paciente se da profilaxis en migraña? Cuando se considera discapacitante. No a todos se les da profilaxis, ¿no? Cuando interfiere en sus actividades de la vida diaria, sí. Retroceda una diapo. No puedo retroceder la diapo. Celine, por favor, escríbeme. En emergencia, ante un diagnóstico de neuralgia del trigémino, ¿se debe usar opioides? Es una pregunta interesante, Andrés. La neuralgia del trigémino casi nunca van a la emergencia. Son pacientes de consultorio porque tienen cierto grado de alivio con los AINES y sí se puede usar opioides. Sí, está bien. Endovenoso, ¿no? ¿Puede explicar por qué es protuberancia como diferencial del bulbo? Lo que pasa es que el caso clínico hacía referencia a unas pupilas puntiformes reactivas, ¿no? Eso es el criterio diferencial. Una vez más, Andrés y la persona que me preguntó, no recuerdo cuál es el nombre, por favor repasemos el cuadrito clínico. Tenemos un cuadrito en una clase que me gustaría que lo revisemos, ¿ya? Estamos en la fase 2, en el cual nos están haciendo las preguntas puntuales y estamos repasando solo lo más resaltante, pero por favor no es lo único. ¿Mm? ¿Cómo diferencio la enfermedad de Lambert-Eaton de miastenia gravis si en ambas hay fatigabilidad de músculos proximales? Hay varias maneras de diferenciar, ¿no? Recordemos que una es descendente y la otra es ascendente, para empezar. Eso es una diferencia eh, importante. Y si hablamos de fisiopatología, recordemos que una es presináptica y la miastenia es postsináptica. Una se adquiere o uno de los factores de riesgo son de una manera y la otra, en el caso de miastenia, siempre nos van a dar correlación, por ejemplo, con el caso que preguntó tu compañero de hiperplasia tímica. Entonces, no necesariamente todas las patologías van a tener un paciente típico o a veces podría estar planteada de una manera muy amplia, ¿no? O muy sencilla. Tenemos que intentar siempre acomodarnos a lo que la pregunta espera de nosotros. ¿Podría explicar nuevamente? Claro que sí, en Malí. Entonces parece que hasta ahí las preguntas, ¿no? La diferencia entre espasticidad y rigidez es que la rigidez, como parte del Parkinson, se encuentra clínicamente rueda dentada, ¿no? Cuando el paciente empieza a ser evaluado, el movimiento se parte de manera simétrica en fracciones y no desaparece al inicio y al final de la evaluación. En cambio, eso es rigidez en rueda. En cambio, la espasticidad es el fenómeno de la navaja que jala y al inicio sí cede, ¿no? Pero cuando dejamos de explorarlo o de movilizarlo, nuevamente queda ahí, ¿no? Esa es la diferencia. La de Parkinson, porque esa explicación fue motivo de Parkinson, está en rigidez. ¿En qué caso indicamos? Uy, se fue mi chat. El aneurisma de la carótida interna da parálisis progresiva del cuarto o del sexto. Eric, eso va a depender de qué segmento de tu carótida sea, ¿no? Niña de 9 años. Acá tenemos un caso clínico, Elton, que mientras nada en academia de natación presenta cefalea occipital, acompañada de náuseas y somnolencia. Asimismo, presenta disminución de la fuerza en miembro superior e inferior, miembros, o sea, en las 4 extremidades. No comprendo ese enunciado que le impide deambular sin ayuda. Le impide deambular sin ayuda. No, hay algo acá en tu planteamiento. Primero debes aclararme si la fuerza está alterada en ambos brazos y en ambas piernas o de qué lado es. Que le impide deambular sin ayuda, o sea, le impide no ambular. Estás negando la negación. Elton, recuperación completa en menos de 24 horas. TEN cerebral normal. TEN cerebral con contraste normal. Posible diagnóstico.
No puedo dar un posible diagnóstico porque el enunciado está un poquito confuso. Por favor, aclárame esto para poder replantear la pregunta, ¿ya? Pero si es un paciente femenino con cefalea intensa, de frente podría pensar que es un tema vascular, ¿no? Si es brusco. Pero no entiendo bien si focaliza, no focaliza. Sin embargo, tu TEN es normal. Está un poco rara tu pregunta, Elton. De repente, si me dices la fuente, podríamos revisarlo. ¿En qué caso de elección el topiramato y ácido valproico? Topiramato, mujeres jóvenes. Ácido valproico, no mujeres jóvenes. En edad fértil, porque es muy teratogénico. Propanolol y topiramato. Propanolol al menos 10 miligramos y topiramato 25 miligramos cada 12 horas es una buena dosis para iniciar, ¿ya? Esas son las dos dosis sugeridas para la profilaxis. ¿En qué caso indicamos topiramato como profilaxis? En el caso de una paciente joven, ¿no? Que pueda ser tributaria o que tenga sobrepeso, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo es el tratamiento de neuralgia del trigémino con carbamazepina? Mínimo un mes. Doctora, ¿qué diagnósticos diferenciales se podrían pensar en adulto mayor con parálisis ascendente asimétrica? Más de 2 meses con electromiografía normal. ¿Parálisis de qué? Ascendente asimétrica. Supongo que de la fuerza. O sea, solamente una piernita no se movía. Y si es una secuela de un infarto cerebral, por eso es que la electromiografía es normal. ¿Cuál es el manejo del síndrome ergótico? Si lo dijimos, retiro del fármaco, ¿no? Y atropina también. A los cuantos días en paciente con Guillain-Barré se ven cambios en la electromiografía. Ya. La electromiografía en el Guillain-Barré es un tema, ¿no? Porque a veces se pide muy frecuentemente o a veces de manera muy alejada. Realmente si la persona que la realiza tiene una experticia, se puede encontrar signos indirectos de una neuropatía desmielinizante inflamatoria al inicio de la enfermedad, pero si no fuera el caso, sí se puede hacer al menos a las 3 semanas, ¿no? Como si me pides un tiempo, sí, a las 3 semanas podría ser. ¿En la enfermedad de Parkinson hay lentitud de pensamiento y pérdida de habilidades mentales? No, no necesariamente. Cuando sucede la lentitud de pensamiento y pérdida de habilidades mentales, ese paciente ya se está complicando, porque una cosa es la enfermedad de Parkinson y otra cosa es la demencia de Parkinson, ¿ya? Que no ha sido motivo de esa revisión, pero es una forma tardía de la complicación. Clínica del daño de la primera y la segunda neurona motora. Norma Guadalupe. Claro que sí. Primera motoneurona, hemos dicho hiperreflexia, hipertonía y característicamente síndrome piramidal, o sea, Babinski. Segunda motoneurona, al contrario, hiperreflexia, hipotonía y fasciculaciones. Esto ya lo dije, tenemos 10 miligramos como inicio, ¿no? Y nada más. Entonces, ahí estamos culminando. Muchas gracias a todos. Salió otra pregunta. Niña de 9 años que mientras nada, el niño. Ok, la academia de natación. Vamos a darle una oportunidad. Cefalea intensa, acompañado de náuseas y somnolencia. Ya no tiene vómitos. Asimismo, disminución de fuerza en miembros superiores e inferiores, que incluso le impide caminar sin ayuda. Recuperación completa. TEN cerebral normal. Con contraste en 48 horas normal. O sea, sus imágenes cerebrales eran normal y a las 48 horas también le hicieron normal. ¿Qué pudo ser? Si tuvo una cefalea intensa occipital, pudo ser una cefalea tensional, ¿no? Si las imágenes son normales, tuvo disminución de fuerza, que incluso le impide caminar sin ayuda, pero se recuperó por completo, puede ser desde una cefalea tensional hasta un accidente isquémico transitorio, ¿no? Recuerden que el accidente isquémico transitorio no necesariamente va a evidenciar lesiones en las imágenes cerebrales. Entonces, sí, es posible que haya sido eso, ¿no? Pero en una niña de 9 años es bastante infrecuente. Orlando. Diferencias en las alteraciones. Bueno, ahí nos hemos dedicado un tiempo, ¿no? Vamos a ver qué es. Ya, vamos a cerrar con Orlando.
las diferencias entre las alteraciones de ganglios basales y el lóbulo frontal. Los núcleos de la base están implicados en la fisiopatología de los trastornos extrapiramidales. Eh, Como les mencioné, en la fisiopatología de los núcleos de la base encontramos una serie de movimientos involuntarios, ¿no? Que finalmente no van a ser tan coordinados o tan ordenados, porque cuando nuestro cerebro quiere realizar un movimiento, el impulso de realizar los movimientos lo van a dar los ganglios basales, pero por sobre él va a estar la corteza cerebral que le va a decir, de acuerdo, ganglios basales, te vas a mover, pero yo te voy a decir cómo te vas a mover. Lo vas a hacer de manera adecuada. Porque si esos ganglios basales no tienen un control, generan estos síndromes extrapiramidales, ¿no? Y entre ellos hemos dicho coreas, balismos, por ejemplo, para citar algunos. No necesariamente, o sí van a tener trastornos del lenguaje, no necesariamente. Pueden tenerlos, sí pueden tenerlos. Y a diferencia de ello, el lóbulo frontal es un tema, ¿no? Orlando, te comento que el lóbulo frontal de hecho es un tema de exposición en nuestra residencia, que se llama síndrome frontal. O sea, bastante tenemos que decir sobre ello, pero lo vamos a resumir. Puede ser alteración en el movimiento, puede ser alteración en el lenguaje, alteración en la inhibición, en el control de impulsos, puede ser también indirectamente alteración en el estado de ánimo y alteración en la memoria, ¿no? O sea, es súper amplio la patología del lóbulo frontal. Entonces, la pregunta nos decía, es una pregunta un poco controversial, ¿no? Porque nos decía movimientos involuntarios, así nada más, y trastorno del lenguaje, ¿no? Si me dicen movimientos involuntarios, ¿qué puedo pensar? Síndrome extrapiramidal, movimientos involuntarios, crisis epiléptica también, ¿no? Es un movimiento involuntario, pero el plus era que tenía trastorno del lenguaje. Entonces, la clave que nos dieron fue ganglios basales y nos vamos a quedar con esa clave, está bien, pero la obligación nuestra era explicarles por qué las otras opciones no podían ser tomadas. En mi opinión, el lóbulo frontal también era una muy buena opción, pero repito, nos quedamos con ganglios basales porque esa es la clave que nos han mandado, ¿ya? Entonces, con eso sí cerramos. Orlando, gracias.